Estamos en Radio Forever 92.5, son las 8 de la mañana y 6 minutos. Iniciamos el diálogo con el máster en Economía Santiago Medina Palacios, director ejecutivo del Instituto Nacional de Preinversión, como hemos dicho, para conversar cómo se desarrollan los proyectos de inversión, de capital en nuestro país. Pero para darle el marco precisamente a esta conversación, quisiera que el economista Santiago Medina nos converse qué es el Instituto Nacional de Preinversión, cuál es su misión, su visión. Bienvenido, buenos días. Gracias. Primero, un saludo a todos los radioescuchas de Radio Forever y gracias nuevamente por la invitación. ¿Qué hace el Instituto Nacional de Preinversión? Somos una entidad adscrita a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES. ¿Y cuáles son nuestros dos principales objetivos? El primero es, a través de proyectos de inversión y de capital, cumplir con los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. Y segundo, mejorar la calidad de la inversión pública. Somos la primera fase del ciclo de inversión pública. Desde que se hacen los estudios, se construye la obra y luego se hace seguimiento a que las obras estén bien construidas. ¿Qué hacemos en la fase de preinversión? Hacemos estudios que demuestren que un proyecto es viable técnica, económica, social y ambientalmente. Con eso nos aseguramos que los recursos públicos se usen de la mejor manera, en el menor tiempo posible y eficazmente. Sobre este tema quisiera que nos ampliara para que nuestros amigos oyentes tengan mucho más claro, porque hemos tratado estos mismos temas de manera seguida, cuando vemos que en el Ecuador hace falta planificación, y no solo en el campo público, sino inclusive en el privado. Cuando alguien simplemente invierte su dinero, y eso pasó en la década de los 80, cuando alguien iba a un banco, había préstamos inclusive vinculados. El amigo banquero, al amigo inversionista, simplemente le daba el dinero sin presentar un proyecto. Entonces, es necesario que la ciudadanía sepa que es un proyecto viable, y además, cuando un proyecto no es viable o cuando no tiene méritos para recibir financiamiento. Sí, seguro, y un poco, muy buena inquietud. Y eso es lo que nosotros estamos rescatando en el sector público. Primero, que los proyectos deben responder a una planificación. Es lo importante de tener objetivos nacionales de desarrollo. Entonces, los megaproyectos deben cumplir con estos objetivos. Por eso es que nosotros estamos básicamente en sectores estratégicos, transporte, telecomunicaciones, energía renovable y proyectos de agua. Y la importancia de tener estudios bien hechos, porque estudios bien hechos nos garantizan obras bien hechas. Como usted decía, y esto para el sector público y el sector privado. En el sector privado, nosotros, ¿qué hacemos en un proyecto? Vemos rentabilidades, que el proyecto sea técnicamente factible y rentable económicamente. En el sector público nos vamos un poco más allá. Además de que debe ser técnicamente factible, hay que ver si es financieramente factible, pero no necesariamente, tiene que ser económicamente factible. ¿Cómo es este tema? Porque también es necesario saber si es que el Estado invierte para recuperar la inversión o simplemente invierte para generar inversión colateral o relacionada con el proyecto. Es justamente lo que hacemos. Si es que el proyecto financieramente es rentable, básicamente, que los ingresos que genere son mayores de los gastos, está bien como el sector privado. Por ejemplo, si ponemos, perdón la interrupción para que quede más claro, tengo aquí el proyecto hidroeléctrico. Allí ustedes analizan si es que a vender la electricidad se va a recuperar la inversión. Básicamente, sí. Se vende la electricidad y eso debe recuperar todos los costos de inversión y de operación. Pero en el sector público no nos quedamos de ahí. También tenemos que ver los beneficios que genera esto, las externalidades positivas que llamamos. Porque esta energía que se genera va a permitir que los costos para el sector industrial sean más baratos, para el comercio sean más baratos. Y eso es lo que se llega a analizar, los beneficios económicos que se tienen. Entonces, no necesariamente en el sector público una inversión tiene que ser financieramente rentable, sino económicamente rentable. Contribuir a la economía del país. Exacto. ¿Cómo pueden establecer una jerarquía? ¿Hay alguna jerarquía, por ejemplo, proyectos de riego, proyectos eléctricos, etcétera? ¿Actualmente hay alguna jerarquía? Sí, nosotros tenemos algunos criterios para escoger los proyectos que entran en nuestro portafolio y el directorio los aprueba. Y ¿Cómo funcionan estos filtros? En el sector agua, por ejemplo, hacemos proyectos que sean multifinalitarios, es decir, que incluyan riego, provisión de agua potable, control de inundaciones, como el caso de la cuenca del Guayas, y el Bulubulo también. Bulubulo, Cañar, Daule, Linces, Guayas, el proyecto Pedro Carbo que firmamos ayer.
Entonces, tienen que ser proyectos grandes que involucren algunas provincias, territorios extensos, mancomunidades, y ahí es cuando nosotros intervenimos. No intervenimos en proyectos particulares, pequeños, sino que con eso contribuimos a que los cantones, las provincias se hablen entre ellos y hagamos proyectos de gran magnitud. Orlando, ¿tiene algo para preguntar sobre este tema? Sí, me gustaría si ustedes han de alguna forma coordinado con los municipios o los gobiernos de algunas provincias, capaz de que se puedan desarrollar proyectos multipropósitos como los que usted puntualiza, de agua, para riego, para agua potable, etcétera, capaz de que se pueda ir generando esta cultura, no de ver solamente por mi cantón o mi provincia, sino interlazar proyectos para quizás a nivel regional podamos comenzar a propender por proyectos importantes para el desarrollo del país. Sí, justamente eso es lo que tratamos de incentivar. Y una cosa importante que tengo que mencionar es que todos los estudios que hacemos es para alguien en el sector público. Es decir, los proyectos que hacemos en este momento en agua son para la Secretaría Nacional del Agua, porque ellos son los que van a construir, por eso trabajamos con ellos conjuntamente. Y sí, si es que tenemos pedidos de algunos gobiernos locales, de municipios, de provincias, y nosotros les decimos, no los podemos apoyar en algunas iniciativas hasta que ellos hablen con sus vecinos, hablen con los cantones vecinos, con las provincias, porque eso es lo que incentivamos, proyectos mancomunados, donde la inversión sea más efectiva y hacemos una inversión realmente que apoya no solo a cantones específicos. En el caso de agua, por ejemplo, siempre trabajamos con cuencas de ríos. Y con eso tratamos de incentivar que los proyectos sean territoriales y tengan mayores beneficiarios. Teniendo en cuenta que grandes ríos atraviesan el litoral, ¿de qué manera el tema hidroeléctrico o el desarrollo de generadoras hidroeléctricas es fundamental aquí, y si hay proyectos en análisis? Sí, tenemos, por lo general los proyectos son multifinalitarios, como decíamos, agua cruda para que sea potable, control de inundaciones, riego, y en los estudios se analiza si se puede tener pequeñas o mini centrales hidroeléctricas que contribuyan al sistema interconectado. Entonces siempre está en los estudios esta variable para que se garantice incluso la operación de los proyectos. Sí, vamos ahora a conversar con el máster en Economía Santiago Medina Palacios, director ejecutivo del Instituto Nacional de Preinversión, de los proyectos ya en sí, para ir desglosándolo y que nuestros amigos oyentes se interesen realmente y conozcan lo que el Gobierno Nacional está haciendo con este organismo. Quisiera darle prioridad a la educación. Nosotros en este informativo nos prestigiamos por darle prioridad siempre a la educación. El Plan Maestro para la Ciudad del Conocimiento Yachay, ubicado en el cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, que seguramente acogerá a todos los ecuatorianos que deseen especializarse, estudiar. Cuéntenos sobre este proyecto. Seguro. Este es uno de los proyectos más interesantes que tenemos en el portafolio, uno de los proyectos más importantes que tenemos como Gobierno Nacional. Es la Ciudad del Conocimiento Yachay. Primero, esta es la primera ciudad planificada del país. Nosotros estamos haciendo el plan maestro de la ciudad, es decir, cómo va a estar el diseño de la ciudad, la zonificación. Esta ciudad es básicamente una ciudad de investigación. Vamos a tener los institutos públicos del país, vamos a tener universidades donde se va a generar investigación. Es una ciudad va a tener servicios superiores, es decir, vamos a tener energías renovables que se van a permitir la energía en la ciudad. Como decía, van a estar los institutos, universidades de alto nivel, donde se va a estar investigando, se va a hacer mucha investigación que luego se van a convertir en manufacturas. Es un proyecto grande, el costo del proyecto está alrededor de los $10 millones. ¿Cuánto? $10 millones. Es baratísimo, ¿eh? ¿No le parece, con todo el conocimiento que se va a generar, seguro? Sí, con todo el conocimiento que se va a generar y en relación a las otras ciudades de conocimiento. Interesante, siempre la educación es económica. Así, acá está, $9.712.140. Sí. ¿Por qué se escogió el cantón Urcuquí en Imbabura? Se analizaron varias variables. Desde los vías de acceso a puertos y aeropuertos, variables como la presencia de territorios grandes donde se puedan hacer unas obras de estas magnitudes, es decir, la existencia de terrenos, clima, pero básicamente todas estas relaciones que se tiene de conexiones con otros territorios y acceso a puertos y aeropuertos. Porque yo hubiera pensado, y me permito decírselo como una inquietud periodística, ¿por qué no haberlo ubicado en Riobamba, por ejemplo, en el centro del país? Salvo el clima, que cuando en Riobamba hace frío. Y allá en Imbabura generalmente es un poquito más cálido. Pero hubiera estado en una zona más equidistante, por ejemplo, de Loja y desde Tulcán.
Sí, cuando se planificaba la ciudad, nos imaginamos la ciudad como un gran campus universitario, porque básicamente van a estar estudiantes, profesores, investigadores. Inclusive viviendo allí. Viviendo ahí. Así es. Es una ciudad, básicamente es una ciudad con todos los servicios y con todas las comodidades para que se creen sinergias y se haga investigación y se desarrolle. Entonces buscábamos el mejor lugar donde estas sinergias se concreten. Y Urcuquí cumple con todas estas condiciones. Y básicamente donde se tenía una cantidad importante de terreno donde se puede desarrollar. Entonces no siempre se tiene cantidad porque de terreno. Si la inversión es 10 millones, yo creo que Ecuador debería tener 3 o 4 ciudades del conocimiento. Esta primera, luego otra puede ser en el centro del país, en la costa y en el sur del país. Por ejemplo, Loja se ha prestigiado siempre de ser una ciudad de alto nivel educativo. Exacto, como Cuenca también, sí. Cuenca es otra de las posibilidades. Así es, Cuenca y Loja. Cuenca también tienen importantes proyectos de parques de conocimiento. Pero en todo caso sería hacia el futuro, me imagino. Exacto, sí. Nuevas ideas al respecto. Ya, el otro, ¿tiene algo sobre la educación todavía en los proyectos? Sí, en el tema que me parece importante de investigación, porque la costa que se precia en cuanto al desarrollo de la agricultura en productos exportables y particularmente también los productos del mar, ¿de qué manera también colocar un tipo de esta investigación, la Universidad de la Investigación, ceñida justamente a la producción de la costa, capaz de que podamos también en conjunto desarrollar al país como un todo? Seguro sí, son proyectos que se deben hacer un poco para complementar la ciudad del conocimiento con estudios específicos en función a los territorios, que como usted dice bien en la costa son otros estudios que se deben hacer, estudios marinos referidos a la incluso biología del mar. Entonces sí, pero son proyectos complementarios que se los debe hacer. Bien, hay otro proyecto que vamos a destacar y acá pido la atención a todos nuestros amigos oyentes de la zona norte de la provincia del Guayas. Seguramente también, incluyendo Pedro Carbo, se van a incorporar una serie de tierras que actualmente necesitan el agua. Vamos a hablar del proyecto Trasvase Río Daule, Pedro Carbo. Economista Santiago Medina, quisiera que nos amplíe esta información. Sí, justamente el día de ayer estuvimos en Pedro Carbo aprovechando los 28 años de la cantonización y firmamos el contrato. Este es un proyecto también multifinalitario que básicamente va a trasvasar el recurso hídrico del río Daule al sector de Pedro Carbo y los otros cantones aledaños como Santa Lucía, Colimes, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo y Paján en la provincia de Manabí. En el área es importante hacer notar que estamos teniendo el río Daule. Hay sectores que no tienen suficientes recursos hídricos y son proyectos que han estado por algunos años en la palestra y no se les ha hecho. Y ahora se los va a hacer. ¿Qué incluyen los estudios? Vamos a hacer estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseños definitivos para provisión de recurso hídrico, 25.000 hectáreas de riego y agua potable para 67.000 habitantes. Y también en los análisis vamos a ver si es posible generar electricidad en pequeñas y mini centrales hidroeléctricas. ¿Qué es el agua cruda? Me imagino la no potable. Sí, a ver, y es interesante, buena pregunta. Nosotros hacemos los canales para distribución de riego y agua cruda, el agua que se entrega a los cantones. Ahora, pero como es competencia municipal el agua potable, ellos reciben el agua cruda y ellos la convierten en potable y es la que llega a las diferentes casas. De acuerdo. Para que nuestros amigos de esa zona y todo el Ecuador realmente debe estar muy interesado. ¿Cuáles son los cantones que se van a beneficiar? Acá tengo la lista: Pedro Carbo, Santa Lucía, Colimes, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, esto en Guayas, y en Manabí, Paján, especialmente pues por eso decía la zona sur de Manabí. Serán 25.000 hectáreas que recibirán el agua, tanto en Guayas y Manabí, y el riego podría beneficiar a 76.000 personas. Realmente esto es un proyecto interesante, pero me sorprende el costo. Tan solo $1.082.057. No, el costo es de $5.092.000. Tengo aquí la información, sí. No sé, entonces no se la ha actualizado. Sí, el costo es $5.092.000. Ya, ahora, esto va en relación a algo que aquí en Guayas siempre hemos tratado de pedirle al gobierno que le dé prioridad. Justamente el proyecto del CDG. Se tenía algunos proyectos que quedaron inconclusos, otros inclusive se archivaron,
¿Con esto se estaría reactivando aquellas iniciativas que se tenía antiguamente? Sí, básicamente, y lo que hacemos con la Secretaría Nacional del Agua es ver los proyectos que se han discutido antes, y un poco el rol del Instituto Nacional de Preinversión es lo que nos ha pasado. Tenemos proyectos como el Puma en la provincia de La Suay, Tahuín en la provincia del Oro, y acá también, porque las necesidades siempre han estado ahí, los recursos naturales siempre los hemos tenido ahí, y hemos tenido técnicos que han hecho estudios hace algunos años, y lo que hacemos son revisar esos estudios, arrancamos de algo, porque ya en este momento es difícil inventarse nuevas iniciativas, son estudios que se han hecho y nosotros los rescatamos las mejores iniciativas y trabajamos sobre eso. Por eso es que nosotros financiamos el proyecto Daule Vinces, los estudios, y el Bulubulo Cañar. Así es, yo también lo tengo en la lista. Y este momento la Secretaría Nacional del Agua ya lo está construyendo, que es muy importante, y eso es algo que también luego hablaremos, que para nosotros como instituto lo importante es que los estudios cuando se terminen se hagan, que no pueden quedarse en el limbo. En el limbo, exacto. Por eso mismo le voy a preguntar, porque le informo, y muy bien porque usted ha venido acá y ojalá venga siempre, y cuando vayamos avanzando en los proyectos que generan empleo, generan riqueza, es lo que nosotros quisiéramos todos los días tratar. Quienes nos escuchan son líderes de opinión, y tenemos personas que trabajaron en estos proyectos, del proyecto Daule Peripa, de CDG, y ellos cada vez que Guayas, Cañar y otras zonas se inundan, los ríos, la provincia de Los Ríos, dicen pues, ¿qué pasó con esos proyectos? Este gobierno los dejó allí dormir durante 5 años y medio, ya sería hasta la fecha. ¿Hay alguna razón técnica, alguna otra razón que pueda usted explicar por qué se ha demorado recién ahora a reactivarlo? Que es bienvenido, pero es oportuno, creo, responderle estas inquietudes a los expertos. Sí, bueno, los proyectos responden a una planificación, y yo lo que digo es que más bien nosotros sí hemos actuado como gobierno, no inmediatamente, básicamente, porque los proyectos de esta envergadura toman entre 18 y 24 meses. 18 o 24 meses, el estudio. El estudio, sí. Mire usted, ¿no? Nuestros estudios en promedio toman entre 18 y 24 meses, hay otros estudios que toman 36 meses incluso. 36, estamos hablando de 3 años, solo el estudio. Algunos estudios, sí. ¿Por qué? Para que algunas personas que critican, me acuerdo que había una época, la época velasquista, que hablaban de los economistas quicuyos, que solo planificaban, y por eso alguien un día renunció. Dejen de planificar y comiencen a hacer las obras. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué demora un proyecto en el estudio, solo en el estudio, 3 años? A ver, sí, 3 años de algunos. En promedio, nuestro promedio está entre los 18 y 24 meses. Por ejemplo, Pedro Carbo, que se firmó ayer, son 18 meses. Es por la envergadura de los estudios. Se estima que Pedro Carbo cueste alrededor de unos 160 millones la construcción. Entonces son estudios técnicos que van desde estudios geológicos, geotécnicos, hay que estudiar ambientales, cómo está la estructura de suelos, estudios técnicos cuando hablamos de hidroeléctricas, son qué equipos van a instalarse ahí. En las prefactibilidades se hacen alternativas. Entonces esto es importante para que los radioescuchas nos entiendan mejor. La prefactibilidad siempre son diferentes alternativas. Son 3, 4 alternativas óptimas. Los trazados son diferentes. Hay que ver y escoger la mejor. Cuando se escoge la mejor, se pasa a la factibilidad. En la factibilidad se hacen estudios a profundidad de la alternativa seleccionada. Luego se pasa a una ingeniería básica o diseños definitivos, donde ya se hace, como el término lo dice, la ingeniería definitiva de cada una de las cosas. Entonces son temas largos que tienen que ser conscientemente hechos. Lo que sí nosotros estamos haciendo, el instituto trabaja con la metodología del PMI, que es una de las más avanzadas en ejecución de proyectos. Incluso ahí reducimos los tiempos al menor tiempo posible, pero hay cosas técnicas que deben hacerse bien hechas, y eso nos garantizan obras bien hechas en el futuro. Bien, hay dos... Y solo para cerrar el tema... Claro que entonces, sí, adelante. Daule Vinces, Bulubulo Cañar tomaron su tiempo y este rato ya está construyendo. Justamente eso iba a hablar. Entonces, si nos vamos hacia atrás, como gobierno nosotros sí empezamos a hacer los proyectos a tiempo para que las cosas sigan haciendo, pero son proyectos importantes, entonces toman su tiempo respectivo. De acuerdo. Hay 2 proyectos que van en relación a aquello que decimos. En verano, sequía. En invierno, inundaciones. Y ya era hora que la mano del hombre, a través de la inversión del gobierno, del Estado, se pueda lograr. Inundaciones en vía Bulubulo Cañar, sí, era uno de los problemas. Y el trasvase Daule Vinces. ¿Qué nomás incluyen estos 2 proyectos? Muros de contención, canales, etcétera. Explíquenos. Sí.
van desde los canales de distribución para que el agua llegue cuando hablamos de agua cruda y riego, y también muros de contención, sistemas para que control de inundaciones. Sí, entonces básicamente lo que hacemos es control de inundaciones, distribución de recurso hídrico para agua y riego. Y con eso vamos a garantizar ¿qué pasa se reduzcan inundaciones con algunos y garanticen ríos que recursos. ya tienen alta sedimentación? Por ejemplo, Daule, Babahoyo, se están formando islas, aquí nomás ya en la desembocadura del Daule al río Guayas, ya se formó una isla que algún día van a tener que ver qué se hace eso, si con algún monumento, qué sé yo. ¿Hay dentro de estos proyectos el dragado de ríos también incluido? Sí, lo que se hace en los estudios, básicamente es cuando hablamos de las prefactibilidades, se hacen los estudios para ver sedimentaciones. Se analiza esto, se ve las posibilidades que por donde se tenga menor sedimentación, y luego sí, si es que ya cuando se producen sedimentaciones se buscan las alternativas para remover estas y que no se tengan los problemas que se pueden tener. ¿Está incluido el dragado del río Daule, Guayas, Babahoyo, los ríos en algún momento, en algún proyecto? En los estudios que estamos haciendo, no. No. No, ahí vemos diferentes alternativas para evitar esto, pero luego sí, a través de la Secretaría del Agua sí se contempla la remoción, es decir, hacia de futuro, sedimentación. para que nuestros amigos oyentes se alegren. En la parte de Cañar, el monto del estudio es $3 millones, beneficiaría 100.000 hectáreas. En el trasvase Daule-Vinces, el Daubin, como se conoce, de 2.146.000, lo que dice aquí el listado, el costo del estudio, y 179.000 hectáreas que se van a beneficiar. Y hay otros datos más sobre otros proyectos que van inclusive de datos públicos, de un tranvía en Cuenca, en fin. Pero quedaría entonces pendiente conversar en el futuro sobre los dragados de los ríos aquí en la costa para evitar precisamente que los agricultores se perjudiquen, pierdan las plantaciones. Si tiene algún otro proyecto que destacar, economista Santiago Medina, o algún otro tema sobre los estudios que ustedes analizan o plantean. Sí, hay comentarles que tenemos proyectos interesantes en la generación de energía. Utilizamos las diferentes fuentes. Tenemos proyectos de eólicos que utilizan la fuente del viento, proyectos geotérmicos que utilizan la fuente del calor de la tierra, y proyectos de hidroeléctricos. Tenemos en este momento algunos estudios, el García Moreno, que está en la provincia del Carchi, el proyecto Chachimbiro y Chalpatán, que también están en la provincia del Carchi. La provincia del Carchi se está caracterizando por tener algunas fuentes interesantes de energía renovable. Además financiamos los estudios del Metro de Quito y el Tranvía de Cuenca, que van a resolver los problemas de movilidad de estas dos ciudades. ¿Cómo funciona esta energía de olas? Porque yo he visto las olas en el mar, sé que tienen energía, pero ¿cómo se obtiene la energía para convertirla precisamente en electricidad? Es un proyecto muy interesante. Estamos haciendo la prefactibilidad, estamos haciendo análisis con el INOCAR en toda la costa del país para ver dónde se puede generar energía. Contarle que no le quiten las pistas a los surfistas, ¿ah? Porque ellos buscan precisamente las olas con más energía. Y básicamente sí, lo que se está haciendo ahora es ver la altura de las olas y la potencia de las olas. Y lo que vamos a determinar es los puntos donde se podría generar. Luego el análisis se complementa con las tecnologías que hay en el mundo para aprovechar este tipo de olas y ver si son económicamente factibles. Así es. Bien, para que nuestros amigos oyentes también se entusiasmen, porque están trabajando bastante bien en este tema. La energía de la biomasa es para utilizar desechos de lo orgánico, es decir, por ejemplo, hemos visto algunos proyectos para usar el bagazo de la caña de azúcar y otras más, la biomasa. Y también la energía geotérmica, que es la que proviene de los volcanes, una energía renovable, esperemos que nunca se agote, cuando la comencemos a utilizar, que allí ha estado siglos, el volcán Tuncuragua, en fin, siempre causando alguna molestia, ahora podría ser utilizado para generar energía. Orlando, ¿de alguna otra? Me imagino que en Galápagos van a tener proyectos de este tipo para generación de energía a través de la naturaleza mismo, solar, eólica. Por el momento no tenemos algún proyecto en nuestro portafolio, pero sí lo está realizando el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables. Un proyecto interesante eólico allá, pero en este momento no tenemos en Galápagos. Tenemos sí en la parte continental. Ahora, en la línea de la protección del medio ambiente que un poco conlleva este tipo de generación de energía,
economista Medina. ¿No se ha pensado también algún proyecto de arborización, por ejemplo, para aprovechar la ubicación del Ecuador en la zona tórrida, casi la mayor parte del año con sol, que es lo que no tienen otros países donde se aprovecha muy bien el desarrollo de algunos productos madereros que permiten la exportación de este producto? En las áreas que estamos trabajando nosotros no tenemos proyectos de arbolización. Lo que sí tenemos en algunos estudios de cuencas hídricas, cuando hablamos del mantenimiento de páramos para garantizar el recurso, ahí sí hacemos estudios donde se trata de garantizar el recurso hídrico, analizando las cuencas desde los páramos, que son los que proveen la energía, el recurso hídrico suficiente. Bien, vamos a agradecerle pues entonces al economista Santiago Medina Palacios y a invitarlo para futuras oportunidades, cuando vaya avanzando sobre todo este proyecto del que nos han traído más información y que nos interesa mucho a los habitantes del Guayas Manabí, el proyecto de trasvase Río Daule Pedro Carbo. Hay zonas en el norte de nuestra provincia y la parte que era también provincia del Guayas, que ahora es provincia de Santa Elena, tierras realmente fértiles, que están esperando allí el agua desde el mes de abril hasta el mes de diciembre para realmente incorporarse a crear riqueza como necesitamos en el país. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar acá y seguro nosotros, mientras avancen los estudios, estamos dispuestos a venir acá a explicarles para que los ciudadanos sepan cómo avanzan los estudios. Muy bien. ¿Y en qué se invierte el dinero de los ecuatorianos? Exacto. Para el beneficio de todos los ecuatorianos? Vamos a ir al corte comercial y luego